Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, tenemos un pasaje que nos habla de un llamado que Dios le hace a su pueblo Israel. Y este llamado llega hasta nosotros. Es un llamado a poder tener a Dios y a su palabra en el centro de la experiencia de cada día y en el seno de cada familia. Este tema que vamos a compartir hoy se titula Restaurando el altar familiar y tiene que ver con la necesidad que tenemos de poder tener el culto en nuestro hogar, con nuestra familia, para permitir que nuestra familia y nosotros podamos nutrirnos de la palabra de Dios, tener un espacio de oración. Y dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en casa y cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acá se destaca el hecho de que tenemos como hijos de Dios que amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primero mandamiento de la ley, él citó este texto y dijo que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que este es el gran mandamiento que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Amar a nuestro Dios, entregarnos cada día a Él, pero no solo nosotros, sino también nuestra familia. Por eso es necesario tener ese momento de reflexión espiritual que tenga como componentes básicos la oración y también la palabra de Dios. Porque dice el resto de este llamado, de esta invitación que hace Dios, dice que tenemos que repetir esas palabras. Primero tienen que estar en nuestro corazón y tenemos que repetirlas a los hijos, hablarlas cuando estemos en casa, cuando vayamos por el camino, al acostarnos, al levantarnos, tenerlas como algo bien caro a nuestros afectos, por eso habla de tenerla como señal en la mano y también en el frente, en la frente, cuando habla de la mano y de la frente, está hablando del pensamiento y de la acción. Es como una especie de metáfora del pensamiento y de la acción. La palabra de Dios tiene que estar presente, debe impregnar toda nuestra experiencia y la experiencia de nuestra familia. Por eso dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tiene que ver con una experiencia al interior de la familia y una experiencia desde la familia como un testimonio hacia afuera. Por eso, acá vemos que es necesario restaurar este altar familiar, por así decirlo. El altar familiar no es ni más ni menos que el espacio del culto familiar. No solamente tenemos que practicar el culto en la iglesia, sino practicar el culto en nuestras familias todos los días, todos los días. Dice allí una cita de Conducción del Niño, páginas 68 y 69, los padres aún no comprenden el asombroso poder de la cultura cristiana. Hay minas de verdad que deben trabajarse, pero que han sido extrañamente descuidadas. Esta negligencia no recibe la aprobación de Dios. Padres, Dios os llama a que consideréis esta cuestión con ojos ungidos. Solo habéis raspado la superficie. Reasumid la obra que habéis descuidado durante tanto tiempo, que Dios colaborará con nosotros. La Conducción del Niño, páginas 68 y 69. Hacia el interior de nuestra familia tenemos que ser promotores del culto familiar que tiene estos dos componentes básicos, la oración y la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración.
Allí en Génesis tenemos el ejemplo de un verdadero hombre de Dios que salió bajo el llamado de Dios sin saber a dónde iba, y Dios ni siquiera le dijo, bueno, te voy a dar a vos esta tierra por herencia, sino que le dijo que se la iba a dar a su descendencia. Sin embargo, este verdadero padre de la fe llamado Abraham eh, tenía la costumbre de poder edificar altares, de poder edificar altares. Y dice allí Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8, dice, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y Jai al este. Y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Fíjense que Abraham, donde asentaba su tienda, fabricaba un altar. No permitía que su familia y él pasaran tiempo sin poner un lugar para Dios. No era fácil edificar altares. Tenía que hacerlo con piedra, tenía que hacerlo en forma simétrica, no era simplemente apilar piedras, tenía que ser algo bien hecho, con esfuerzo, pero él a donde iba edificaba altares, porque quería que su familia y él pudieran estar conectados con Dios. Y Dios lo sacó de la comodidad de su tierra y su parentela, lo llevó a una tierra extraña, le dijo que a su descendencia le iba a dar esa tierra, no a él, y sin embargo este padre de la fe no cesaba de rendir culto a Dios, de ponerse en las manos de Dios, de impartir la palabra de Dios, no solo para él, sino para su familia. Palabra de Dios y oración. Oración y palabra de Dios eran el ingrediente de este momento de culto. Por supuesto, aquí presentaba sacrificios, y esos sacrificios correspondían a una, podríamos decir, palabra de Dios viviente, porque esos sacrificios eran el reflejo, la sombra de lo que iba a venir, que es justamente el verdadero sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz, y esos sacrificios también representaban ese culto dado a Dios con el humo que subía, que también es un representativo de las oraciones. Por eso luego el modelo que se le muestra a Moisés va a tener un mueble llamado el altar de los inciensos, donde había permanentemente humo de incienso, que nos define Apocalipsis son las oraciones de los santos. O sea, eh, allí vemos elementos que nos hablan de la adoración, del culto necesario que como hijos de Dios, como familia en Cristo, tenemos que tener en el seno de nuestro hogar, y practicarlo. O sea, oración, palabra de Dios y oración. Tenemos allí una cita muy interesante del Camino a Cristo, página 95. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan a pecar. Entonces, cuando no tenemos oración nosotros y nuestras familias, momentos especiales de oración, estamos transitando un terreno peligroso, donde el enemigo puede anidar en nuestro corazón y en el seno de nuestra familia con sus estrategias malvadas y romper con sus planes malévolos aquellos planes que Dios tiene para nosotros. Por eso es necesario que nosotros no permitamos que ese cerco del enemigo se cierna sobre nosotros, sino permitir que el Señor pueda rodearnos con su poder. Dice otra cita que aparece en Testimonios para la Iglesia, página 276. También se me ha mostrado muchas veces que se comete un grave error por parte de la esposa o del esposo. Ella o él no realiza esfuerzos decididos para dominar su propio genio y hacer feliz al hogar. Manifiestan a menudo inquietud, profieren quejas innecesarias. El esposo y la esposa llegan cansados al hogar y perplejos. Encuentran un rostro ceñudo de parte de otros miembros de la familia, en vez de palabras alegres y alentadoras.
el humano y sus afectos se apartan los unos de los otros. Se pierde el amor en el hogar y su senda se oscurece y desvanece su valor. Testimonio para la Iglesia 276. Cuando en la familia plantamos en lugar de una atmósfera del cielo, una atmósfera de este mundo oscuro y pecaminoso, toda la oscuridad rodea nuestros corazones y los corazones de los seres queridos de nuestro hogar. Por eso tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Y parte de la solución en estos tiempos difíciles, tormentosos, complicados, es restaurar ese altar de oración, es restaurar el culto familiar, es poner un momento específico para la familia, donde esté como primacía la palabra de Dios y la oración y la palabra de Dios. Ese hecho va a hacer que nuestro hogar se ilumine y que nuestro hogar también pueda iluminar a otros que nos rodean. Conocida es la invitación que hizo Josué en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Después de haber tenido la enorme tarea de conquistar la tierra y ya casi llegando al final de su carrera, Josué reúne al pueblo y sabiendo los dramas espirituales que surcaba el corazón de las familias de aquel pueblo, del pueblo de Dios, él les hace un llamado. Dice el versículo 14, Josué 24, 14. Ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Fíjense de dónde traían la idolatría. La idolatría venía de los tiempos abrámicos, de los tiempos de Abraham, porque habla del otro lado del Éufrates. Podemos entender también los tiempos del desierto, pero la idolatría venía de largo. En Egipto no hicieron más que reafirmar su idolatría. Los 40 años de desierto siguieron manteniendo la idolatría y cuando conquistaron la tierra siguieron permaneciendo en idolatría. ¿Y qué ídolos llevaban? No llevaban ídolos gigantes, porque hubiera sido muy visible. Ellos llevaban pequeños ídolos llamados terafines, pequeñas estatuillas que se usaban tipo amuleto de la suerte, una cosa así, como el que usa la pata de conejo en el llavero. Pero esos ídolos apartaban el corazón del pueblo y de las familias del pueblo del verdadero Dios. Por eso, aunque habían conquistado parte de la tierra, no habían terminado la conquista de la tierra. Les faltaba todavía conquistar la tierra. Habían cometido varios errores en esa operación que Dios había puesto en sus manos. Y entonces Josué les hace un llamado. El llamado es a decidirse por uno o por otro, por Dios o por el mundo, por Dios o por los ídolos. Y ese es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros y a nuestras familias. Decidirnos o por Dios o por el mundo, pero no en medias tintas. Y la forma de decidirnos por Dios es reverenciar, adorar y prestar culto al verdadero Dios. ¿Cómo? Biblia y oración. Oración y Biblia. En el seno de nuestra familia. Dice el versículo 15, y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Saben, este llamado y esta ejemplaridad de Josué permitió un gran impacto en aquel pueblo. Normalmente nos quedamos ahí, en versículos 14 y 15, pero vamos al versículo 31 para ver el impacto que tuvo este llamado. Este llamado a restaurar el altar familiar, a restaurar el culto familiar al verdadero Dios, adorar a Dios, como dice Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el versículo 31, Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué, o sea que el llamado fue efectivo, ¿no? Todo el tiempo de Josué, hasta que Josué se murió, Israel sirvió al Señor. Y de los ancianos
que sobrevivieron a Josué, o sea, los sucesores de Josué, también disfrutaron de ese llamado visto reflejado en el pueblo, porque el pueblo fue fiel, las familias del pueblo fueron fieles a ese llamado de adoración. Y dice que a estos ancianos que conocían todas las hazañas que el Señor había hecho por Israel. O sea que no fue en vano este llamado. Este llamado tuvo una repercusión, y esa repercusión fue la fidelidad. Fue cumplir el propósito de Dios para sus hijos y las familias que componían el pueblo de Dios de aquel momento. Quiere decir que cuando nosotros tomamos una decisión de restaurar ese culto familiar, ese altar de la familia, podemos tener efectos, y esos efectos se van a ver, y se van a ver a lo largo del tiempo, y se van a ver al interior de la familia y se van a ver para afuera de la familia. Cuando nosotros tenemos a bien restaurar el altar familiar, entonces Dios opera en nuestras familias y por nuestras familias. Dice una cita del Ministerio de Curación, página 271, mucho más poderosa que cualquier sermón que se podría predicar, es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. Queremos tener una familia en paz y una familia feliz, hagamos el culto familiar, donde la Biblia y la oración tengan primacía. Queremos ser testimonio vivo para los que nos rodean como familia, hagamos el culto familiar, restauremos el altar de la familia. Y aunque haya problemas en este mundo y aunque ninguna de nuestras familias esté libre de situaciones y de problemas, hay un texto que nos promete que ese amor de Dios implantado en los corazones nunca se va a apagar, por más problemas que haya. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Las aguas y los ríos se entienden por problemas, por dificultades. Los anegamientos, las inundaciones son dificultades. Pero ese amor que Dios implanta en nuestro corazón por medio de la palabra y por medio de la oración, no va a ser apagado jamás por los problemas y las dificultades mientras dependamos de Dios. Mientras nosotros y nuestras familias podamos rendirnos a Dios en el altar familiar, en el culto familiar, y podamos darle un lugar en nuestro corazón a la palabra de Dios y comunicarnos y tener comunión con Dios por medio de la oración. Dios permita que así sea, que podamos emprender esta noble tarea por iniciativa propia y que nuestra familia se contagie y que a través de esta restauración podamos nosotros practicar entonces y vivir las bendiciones de Dios, para dentro de la familia y para afuera de la familia como un testimonio vivo. Que el Señor les bendiga.